Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Victoria Contreras, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social. Estoy cursando actualmente el cuarto año de la carrera y bueno, estamos en este espacio que nos brindó Docentes Inclusivos para la semana de concientización sobre la educación inclusiva. Bueno, desde mi lado como estudiante me parece que está bueno y poner como tema para recordar, para debatir, para reflexionar eh, la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es la ley 26.061. Y teniendo en cuenta esta ley, también voy a tocar un poco el tema de, como estaba diciendo, la ley que también voy a nombrar es la 26.206, que es la Ley de Educación Nacional en Argentina. Yo me voy a abocar a hablar sobre los derechos, digamos, de los niños y niñas y adolescentes en Argentina. Y para contextualizar un poco sobre esta semana de concientización, a mí me parece que está bueno que se traiga a la charla, a la reflexión, digamos, el tema de la protección integral de los derechos del niño, niña y adolescentes, ya que en Argentina, en agosto, cada tercer domingo del mes de agosto se festeja el llamado Día del Niño, que también últimamente se lo está nombrando como el Día de las Infancias. Para hacer un poco más amplio, digamos, el nombre de las infancias y no de solamente el niño. Bueno, retomando esto del Día de las Infancias, que en el 2020, si no me equivoco, la CENAF propuso que se empiece a nombrar así el Día de las Infancias y no el Día del Niño, ya que, bueno, desde el Estado, desde las políticas públicas que existen en cada país, en este caso en Argentina, se debe como ir transformando e ir viendo, analizando según las transformaciones que hay durante el año y durante los años, mejor dicho, de por qué hay que cambiar, digamos, estas palabras y por qué son importantes también cambiarlas, porque, bueno, puede ser que la no quita que el cambio, digamos, de cómo se nombre este festejo, esta celebración de las infancias, no quita siempre el mismo objetivo, que es recordar y rehondar y dar lugar a hablar sobre los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes y tienen que ser recordados, que son derechos básicos que tienen que estar cubiertos y sus necesidades para un desarrollo de su infancia completo, eficaz, integral y pleno para su luego vida adulta. Bueno, retomando con la ley 26.061, que fue sancionada en octubre del 2005 en Argentina, bueno, es una ley que promueve y protege y da garantía de que se cumpla y sea obligatorio el cumplimiento, bueno, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio argentino. Voy a hacer un poco de detalle en cada artículo que me parecieron relevantes, que si bien la ley es relevante y uno puede pensar desde el otro lado, como decía desde un principio, si se cumple o no se cumple, cada uno puede tener su opinión sobre esto, pero bueno, desde mi lado es recordar esta ley. Desde el mirado también de la carrera que estoy estudiando se habla mucho sobre la protección de los derechos del niño, bueno, en realidad de todas las etapas que va pasando, digamos, la persona, pero en este momento, bueno, nos abocamos a los niños, niñas y adolescentes. Y en primera instancia me gustaría remarcar el artículo 2, que habla sobre la aplicación obligatoria, que bueno, habla sobre de que es de orden público esto y que son derechos irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. Bueno, esto quiere decir que esta ley está proponiendo que realmente se cumpla y que no se negocian estos derechos y que sobre todo... Bueno, y en el artículo 3 se habla sobre esto de lo que hace referencia en la ley sobre el interés superior del niño, y esto quiere decir que
se trata de tener la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantía de ellos en los niños, niñas y adolescentes, debiéndose respetar, y nombra algunos puntos que tiene que ver que reconocer al niño, niña o adolescente se lo debe reconocer como un sujeto de derecho. Luego, también lo que se debe respetar es que los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos y su opinión debe ser validada, debe ser oída, escuchada. Hay muchas veces que hay muchas personas, lo hablo de un lado subjetivo, dicen, bueno, es un niño, es una nena o es un chico, es no sé, un adolescente, no le hagas caso, no escuches o no lo tomes en serio. Bueno, esta ley está haciendo hincapié en esto del interés superior del niño, niña o adolescente, perdón que sea tan repetitiva, tiene que ver con esto, de que tienen que ser escuchados y atendidos y respetados. Y esto del respeto en el pleno desarrollo personal de sus derechos, teniendo en cuenta sus medios, que son el medio familiar, social y cultural. Luego también tiene que ver con el respeto a su edad, según también el grado de madurez y la capacidad de discernimiento. Y también se habla de un respeto entre el equilibrio entre los derechos y garantías y del bien común. Bueno, y como decía, lo que se tiene que tener en cuenta es que siempre va a prevalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes cuando éste se encuentre en conflicto entre otros intereses que pueden ser también de esta ley, o que los derechos e intereses del niño y otros intereses que también son igualmente legítimos, siempre se va a prevalecer el derecho de esta ley del niño, de la protección de ellos y ellas y de los adolescentes. Luego, en el artículo 5, me gustaría también hacer como marcarlo, porque habla sobre la responsabilidad gubernamental que tiene que ver con las políticas públicas de los organismos del Estado, que son quienes deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, nombra, y uno de ellos es la protección y auxilio en cualquier circunstancia o contexto. Luego, la prioridad en la exigencia, en la exigibilidad de la protección jurídica cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes se colisionen con los intereses de los adultos o de personas jurídicas privadas o públicas. También nombra sobre la preferencia en cuanto a la atención y formulación y ejecución de las políticas públicas, a la asignación privilegiada intangibilidad a los recursos a los recursos públicos que se les garantice, que estos no son intangibles, digamos. Y luego, como dije antes, también en la preferencia de atención en servicios esenciales. Bueno, luego en el artículo 8 parece tal vez una afirmación obvia, pero que es necesario que esté escrito, que es el derecho a la vida, que es que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, a la protección y a la obtención de una buena calidad de vida. Luego en el artículo 9 habla sobre el derecho a la dignidad y a la integridad personal, y tiene que ver con esto de reconocerlos como sujetos de derechos y como personas en desarrollo, por lo cual no deben ser sometidos a un trato violento, a discriminación, a humillaciones, intimidaciones, a no ser sometidos de ninguna manera a formas de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o cualquier forma o condición cruel o degradante. Deben tener derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Yo creo que esto es muy importante remarcarlo, porque creo que engloba lo que tiene que ser el derecho y la protección de ellos. Bueno, en el artículo 11 también se habla sobre el derecho a la identidad, lo cual también me parece, como dije antes, la ley es muy importante tenerla en cuenta,
que el derecho a la identidad tiene que ver con darle el espacio y el lugar primero a la duda y a los niños y niñas y adolescentes que puedan acceder a la información sobre su nacionalidad, a su nombre, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus papás, sus padres, sus tutores, la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad, darle derecho a preservar su identidad. Y los organismos del Estado son los que deben facilitar y colaborar con la búsqueda de la misma, con la localización u obtención de esta información para facilitárselo a la familia de los niños, niñas o adolescentes o a ellos mismos. En el artículo 14 se habla sobre el derecho a la salud y los organismos del Estado deben garantizar lo siguiente: el acceso al servicio de salud respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad. Luego, los programas de asistencia integral, rehabilitación e integración, los programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia y que toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Bueno, y ahora en el artículo 15, que es el derecho a la educación, que nos lleva también a la ley que había nombrado desde un principio, a la 26.206, que tiene que ver con el derecho de los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a la educación pública, gratuita y atendida. Como decía, el derecho a la educación se vincula con la ley que nombré anteriormente, que tiene que ver con que el Estado debe garantizar y debe brindar todas las herramientas y facilitaciones para que puedan acceder a la educación todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier sea su ubicación en el país. No tendría que existir ninguna diferencia en cuanto a su localización, en cuanto a su